El gimnasio estaba casi vacío cuando Emily entró. El suelo pulido reflejaba la última luz del día que se filtraba por los altos ventanales, y el eco de una pelota de voleibol golpeando el suelo, dos veces, llenó el silencio. Se ajustó la correa de su bolso al hombro y exhaló. Asterisco nueva ciudad. Nuevo equipo. Nuevo comienzo, asterisco se detuvo al borde de la cancha, recorriendo el espacio con la mirada. Era igual a todos los gimnasios en los que había jugado, las mismas filas, el mismo olor a sudor y goma. Pero para ella, bien podría haber sido otro planeta. El peso de su pasado pesaba sobre su espalda, invisible pero innegable. Emily apenas había dejado sus cosas en el vestuario cuando una chica irrumpió por la puerta doble, casi chocando con ella. «Dios mío, lo siento», exclamó la chica, conteniéndose. «No te vi». Emily la observó de reojo, larga melena castaña recogida en una coleta despeinada, mejillas sonrojadas, energía que irradiaba. «Soy Claire», añadió, extendiendo la mano. Emily dudó, pero la tomó. «Emily», Claire sonrió, visiblemente aliviada por la mínima interacción. «Tú también eres nueva, ¿verdad?». Emily asintió. Caminaron juntas a la oficina del entrenador para registrarse, con un silencio incómodo entre ellas. Clara intentó un par de veces charlar un poco, de dónde era Emily, cuánto tiempo llevaba jugando, pero todos los intentos fueron en vano. Emily no estaba siendo grosera, simplemente ya no sabía cómo abrirse. Todavía no. El entrenador Jenkins los recibió a ambos con su habitual entusiasmo brusco, les dio sus horarios y les explicó que compartirían habitación durante los partidos fuera de casa, empezando por el torneo de pretemporada del próximo fin de semana. Claire parecía entusiasmada con la idea. Emily no dijo nada. Más tarde, en la habitación estilo dormitorio destinada a las semanas de entrenamiento, Emily desempacó en silencio. Claire, al otro lado de la habitación, llenó el espacio con una charla amena. Hablaba de su antiguo equipo, de cómo casi no llega a las pruebas por un retraso en el vuelo, de lo emocionada que estaba por empezar de cero. Emily no respondió mucho, pero escuchó. Había algo encantador en Claire, no se esforzaba demasiado, simplemente era abierta, se sentía cómoda consigo misma. Cuando se apagaron las luces y ambas chicas se acostaron en sus camas individuales, el silencio entre ellas cambió. Ya no era incómodo, solo quietud, solo un silencio compartido. Emily miró al techo. La voz de Claire llegó suavemente a través de la oscuridad. «No hablas mucho, ¿eh?». Emily sonrió con suficiencia, aunque Claire no podía verla. «No, no». «No pasa nada», dijo Claire. «Ya hablo suficiente por las dos». Emily se giró ligeramente y observó la silueta de Claire. Noté que ambas se reían quedamente, como si aún no se hubieran acostumbrado a ese sonido. Afuera, el viento arreció, rozando los viejos cristales. Dentro, dos desconocidos yacían en la misma habitación por primera vez, separados por apenas unos metros y todo lo que la vida les había deparado. Pero algo había cambiado. Una pelota rodando lentamente por el gimnasio, un apretón de manos, una risa compartida en la oscuridad. Y Emily, que creía haber venido aquí para empezar de cero sola, ya empezaba a darse cuenta de que no era la única que buscaba algo más. A la mañana siguiente, el gimnasio estaba lleno de movimiento. Chirriaba contra el suelo de madera, sonaban los silbatos, y el ritmo frenético de los saques de voleibol resonaba en todas direcciones. Emily estaba de pie al final de la fila, con los brazos cruzados, observando la cancha. Estaba acostumbrada a analizar, a descifrar el ritmo antes de entrar en él. Claire, en cambio, ya estaba charlando con dos chicas al frente. Su risa era relajada y cálida. Emily no se sorprendió. Claire parecía conectar con la gente sin esfuerzo, algo que Emily había sabido hacer antes de que todo se complicara. El entrenador Jenkins pitó. «Formen parejas para el calentamiento». Claire se giró de inmediato, sonriendo.
¿Quieren ser parejas? Emily hizo una pausa y asintió. Claro. Empezaron con pases suaves. La forma de Clare era decente, no perfecta, pero concentrada. Emily hizo algunas correcciones breves entre toques, procurando mantener un tono neutral. Clare no se lo tomó como algo personal, de hecho, sonrió. Suenas como una entrenadora. Emily negó con la cabeza. Solo intentaba ayudar. A Clare no se le escapó la pequeña sonrisa que se dibujó en los labios de Emily, sutil pero real, pero cuando pasaron a ejercicios más estructurados, el ambiente cambió. Clare estaba nerviosa. Aceleraba el juego de pies y dudaba en sus sets. Esto no pasó desapercibido, sobre todo para el entrenador Jenkins. Clare, presta atención al ritmo, ladró después de fallar un set. Clare se sonrojó y asintió rápidamente, intentando olvidarlo. Emily notó que le temblaban las manos. Entre ejercicios, se acercó. Respira, dijo en voz baja. Concéntrate en la pelota, no en la gente que te mira. Clare levantó la vista, sorprendida. Los ojos de Emily no eran fríos, asterisco no esta vez asterisco. Había algo firme en ellos, como una calma en medio de todo el ruido. Gracias, murmuró Clare, y luego recuperó su postura. Terminaron la sesión más fuertes. La guía silenciosa de Emily le dio a Clare un punto de apoyo, y su optimismo natural mantuvo la energía ligera entre ellas. Fue un equilibrio extraño, inesperado, pero efectivo. Esa noche, de vuelta en la residencia, el cansancio empezaba a notarse. Clare se había desplomado en la cama con un gruñido. Mis piernas me odian, murmuró contra la almohada. Emily, sentada en el borde de su cama, sonrió con suficiencia. Bienvenida al entrenamiento de verdad. Clare giró la cabeza para mirarla. Estuviste increíble hoy. Ni siquiera sudas bajo presión, ¿verdad? Emily se encogió de hombros, un poco incómoda. Años de práctica. Me ayudaste, dijo Clare en voz baja. Gracias por eso. Emily bajó la mirada, tirando del dobladillo de su camisa con los dedos. Los cumplidos siempre la incomodaban, pero viniendo de Clare, se sentía diferente. No hay problema, dijo casi en voz demasiado baja. El silencio que siguió no fue vacío, contenía algo nuevo, respeto, tal vez curiosidad, una lenta comprensión de que lo que fuera que crecía entre ellas no se trataba solo de voleibol. Clare se incorporó, abrazándose las rodillas. Me he mudado mucho, ¿sabes? Siempre siendo la nueva, siempre intentando encajar. Pero hoy me sentí mejor. Emily no habló de inmediato, pero escuchó. Y para alguien como Clare, alguien que nunca dejaba de moverse, ser escuchada podría haber sido lo más íntimo del mundo. Tras una pausa, Emily hizo una confesión poco común: sé lo que se siente. Clare la miró. ¿En serio? Emily asintió. No vine aquí solo por el equipo. No dijo más, no hacía falta. Esa noche, sus camas aún estaban a pocos metros de distancia, pero la distancia entre ellas ya había empezado a acortarse. Y en algún punto entre los ejercicios que pasaban y el silencio compartido, la primera impresión se había convertido en algo completamente distinto. El comienzo de una conexión que ninguna de las dos previó. Al final de la semana, Emily y Clare habían cogido un ritmo, uno que resultaba extrañamente natural para dos personas que habían empezado de forma tan distinta. Calentaban juntas, hacían parejas durante los ejercicios y siempre terminaban juntas durante las charlas de equipo. Nadie lo había anunciado oficialmente, pero el resto del equipo lo tenía claro. Ahora eran pareja. Emily no estaba acostumbrada a eso, a dejar que alguien orbitara tan cerca. Pero Claire no irrumpió. Se dejó llevar en silencio, con paciencia y tranquilidad. Y Emily, para su propia sorpresa, no la apartó. Una tarde, después de un entrenamiento particularmente intenso, el equipo se quedó para hacer acondicionamiento extra.
Clare estaba tumbada detrás del grupo, jadeando. Podría morir, jadeó, apoyada contra la pared. Emily, que ya había terminado su serie, le entregó una botella de agua. Dices eso todos los días. Es porque es verdad. Clare dio un largo sorbo y luego miró a Emily, que estaba apoyada contra la pared junto a ella. Ni siquiera pareces cansada, dijo Clare. Emily se encogió de hombros. Lo estoy. Solo que no lo demuestro. Clare ladeó la cabeza. No se te nota mucho, ¿verdad? Eso habría sonado a acusación viniendo de otra persona, pero Clare lo dijo con una sonrisa. Su mirada era suave, sin juzgar, solo curiosa. Emily apartó la mirada, sin saber qué responder. Clare no presionó. En cambio, le dio un suave golpecito en el hombro a Emily. No pasa nada. Ya hablo suficiente por las dos. Recuérdalo. Eso provocó una pequeña risa de Emily. De verdad que sí. Empezaron a quedarse más tarde después de los entrenamientos. Solo ellas dos. A veces era para practicar un movimiento difícil. A veces, solo era una excusa para no irse. Una noche, se quedaron hasta que las luces del gimnasio se atenuaron al modo nocturno. El sol se había puesto, tiñendo todo de suaves azules y grises. El balón rebotaba entre ellos en pases silenciosos y controlados. ¿Alguna vez temes no ser lo suficientemente buena?, preguntó Clare de repente, sin levantar la vista. Emily atrapó la pelota y la sostuvo. Sí, dijo después de un instante. Siempre. Clare la miró, sorprendida por su sinceridad. Emily le devolvió el balón con suavidad. ¿Por qué? Clare dudó. No lo sé. Este equipo, esta nueva vida, si no dejo de pensar en un movimiento en falso, estoy fuera. Emily se acercó, con la mirada fija. Esto no funciona así. No conmigo. Clare no dijo nada. Se la quedó mirando, el balón se olvidó entre ellas por un momento. El silencio las envolvió de nuevo, no incómodo esta vez, sino lleno de electricidad, de ese tipo que zumba en el aire cuando algo importante está a punto de suceder. Pero entonces la puerta del gimnasio se abrió con un crujido y alguien gritó, las luces se apagan en 10. Ambos dieron un pequeño respingo y retrocedieron. El momento pasó. De vuelta en su habitación esa noche, Clare se acurrucó bajo su manta, aún pensando en ese momento en el gimnasio, como Emily la había mirado, como su voz había sonado tan firme, tan cerca. Se giró de lado. Oye, Emily. Me gusta esta versión de ti. Hubo una pausa en la oscuridad. Luego, ¿qué versión es esa? La que permite que la gente la vea. Emily no respondió, pero al otro lado de la habitación, Clare podía oír su respiración lenta y constante, como el ritmo que habían encontrado juntas, algo entre una canción de cuna y un latido. No era perfecto, pero era real. Y esa noche, Emily soñó que alguien la llamaba por su nombre, asterisco no con ira, ni como advertencia, solo suavemente, como un comienzo asterisco. El torneo de pretemporada trajo tensión al ambiente, como la electricidad antes de una tormenta. 3 días de viaje, partidos consecutivos, nuevas rivales y presión, muchísima presión. Emily brilló en ese ambiente, concentrada, aguda. Cada movimiento en la cancha era deliberado, calculado. La entrenadora Jenkins elogió su control. Sus compañeras lo admiraron. Clare notó algo más. Un muro se alzaba de nuevo. Lo sintió por primera vez durante el largo viaje en autobús al hotel. Se sentaron juntas como siempre, pero Emily guardó silencio, con la mirada fija en la ventana. Clare intentó hacerla reír con historias, listas de reproducción y pequeños bocadillos que había empacado, pero Emily solo asintió, ofreciéndole la mínima respuesta. Esa noche, en la habitación de hotel que compartían, Clare finalmente preguntó, ¿estás bien? Emily se estaba atando los cordones para el partido de la mañana siguiente.
Tenía los hombros tensos. Sí. No pareces estar bien. Emily levantó la vista, con los ojos más oscuros de lo habitual. No es nada. Solo estaba cansada. Clare no la creyó, pero no insistió. Asterisco todavía no asterisco. El torneo empezó con fuerza. El equipo ganó su primer partido, gracias en gran parte al liderazgo sereno de Emily en la cancha, y a los sorprendentes estallidos de energía de Clare. Se movían en sincronía, dos estilos completamente diferentes que, de alguna manera, encajaban a la perfección. Pero todo cambió en el segundo partido. Emily se quedó paralizada a mitad del partido cuando miró hacia el otro banquillo y vio un rostro familiar, ojos penetrantes, cabello oscuro corto, brazos cruzados y una chaqueta del equipo rival, el entrenador Miller, su antiguo entrenador. Clare notó el cambio en ella al instante, la sutil rigidez, la forma en que sus pases se volvieron un poco más mecánicos. Emily seguía jugando bien, pero no estaba presente. Después del partido, que ganaron por poco, Clare encontró a Emily sentada sola en un pasillo trasero, cabizbaja y con las manos apretadas alrededor de su botella de agua. ¿Quién es ella?, preguntó Clare en voz baja. Emily no levantó la vista. Nadie. No te cierras así ante nadie. Emily dejó escapar un suspiro sin humor. La entrenadora Miller. Estaba a cargo de mi último equipo. Clare dudó. Es de ella de quien todo el mundo habla, ¿verdad? Emily la apretó con más fuerza. No hablan. Susurran, como si fuera un escándalo. Clare se sentó a su lado, con cuidado de no tocarla. ¿Qué pasó? Emily guardó silencio durante un buen rato. Entonces, por fin, traspasó los límites. Me acerqué demasiado. Cuando le devolví la presión, lo tergiversó. Dijo que le había insinuado, que le había dicho al equipo que era inestable, que tenía sentimientos que no podía controlar. A Clare se le encogió el corazón. ¿Por eso te fuiste? Emily asintió. No tuve elección. Me convertí en el problema. Clare tragó saliva. ¿Lo hiciste? ¿Sentiste algo por ella? Emily se giró bruscamente. No. Nunca. Vio a alguien callada y destrozada e intentó asumirlo. Clare bajó la mirada. Lo siento, Emily se puso de pie. Su voz se volvió más baja. Pensé que podría olvidarlo todo, empezar de nuevo. Pero ella está aquí, observando. Clare también se puso de pie, y luego la dejó observar. Ya no somos quienes éramos. Emily no respondió, solo miró a Clare, la miró de verdad, y había tanto en esa mirada, miedo, ira, pero también algo más, el dolor de querer creer que estaba a salvo. Esa noche, Clare no pudo dormir. Yacía en la cama, inquieta, mirando al techo. La verdad que Emily le había contado no dejaba de repetirse en su mente. ¿Cuánta fuerza debió haber necesitado para pronunciar esas palabras en voz alta? Cuando por fin se dio la vuelta, encontró a Emily sentada en el alféizar de la ventana, con las rodillas pegadas al pecho, recortada por las luces de la ciudad. Clare se levantó y cruzó la habitación lentamente. Siento haber preguntado. No hiciste nada malo, dijo Emily, con la mirada fija en algo exterior. Clare se sentó a su lado, pero podría haberla escuchado mejor. Emily negó con la cabeza. Llevo meses temiendo que alguien me viera diferente, que me viera menos si lo supiera. Clare le tomó la mano, dándole tiempo a que se apartara lentamente. Emily no lo hizo. No eres menos, susurró Clare. Eres más. Emily se giró hacia ella. El silencio se prolongó. Entonces, a la luz de los faros lejanos, Emily se inclinó y la tocó. No fue suave, fue agudo, sin aliento, un toque lleno de dolor, deseo y algo a punto de romperse,
Cuando terminó, Emily no dijo nada. Se levantó y volvió a la cama. Clare se quedó allí sentada un buen rato, con los dedos apretados contra los labios. No era lo que esperaba, asterisco, pero era real asterisco. Y algo se había abierto entre ellas que ninguna podía ignorar. A la mañana siguiente, Emily ya se había ido cuando Clare despertó. Su lado de la habitación estaba impecablemente arreglado, no había rastro alguno de que hubiera dormido allí. La ventana estaba entreabierta y entraba un aire frío, como si la habitación misma tuviera algo que soltar. Clare se incorporó lentamente, repasando la noche una y otra vez en su mente. Ese roce no había sido suave, no había sido tierno. Había sido un relámpago, hermoso, peligroso, y desapareció en un instante. Y ahora Emily también se había ido. Durante el desayuno, Clare recorrió las mesas con la mirada, esperando verla. Pero Emily no estaba con el equipo. El entrenador Jenkins solo dijo que había pedido la mañana libre, alegando un motivo personal. Clare intentó concentrarse durante los calentamientos, pero su cuerpo se movía en piloto automático, cada vez que el balón tocaba sus manos, se estremecía. No dejaba de mirar hacia la entrada, esperando que Emily apareciera, tranquila, serena, lista para liderar de nuevo. Pero no apareció. El partido previo a la final fue difícil sin Emily. El equipo carecía de su ancla. Apenas lograron pasar con una victoria, e incluso entonces, el ambiente en el vestuario era pesado. Clare estaba sentada sola en la esquina del fondo, todavía con su uniforme, mirando al suelo. No podía dejar de preguntarse, ¿se había excedido? ¿Estaba Emily avergonzada? ¿Arrepentida? ¿Miedo? El sonido de unas zapatillas acercándose la hizo levantar la cabeza. Emily estaba frente a ella, con su sudadera, el pelo recogido y el rostro impasible. ¿Podemos hablar?, preguntó. Clare asintió, con el corazón latiéndole con fuerza. Salieron al pasillo, donde el bullicio del gimnasio se desvaneció tras la pesada puerta. Emily se apoyó en la pared, con los brazos cruzados. No debería haberte tocado así, dijo. Clare tragó saliva. Vale. Estaba enfadada, no contigo, sino con todo, y te usé como válvula de escape. Tú no, empezó Clare, pero se detuvo. Sí, me sentí así. Emily bajó la mirada. Lo siento. Clare se acercó, pero no demasiado. ¿Por qué desapareciste hoy? Necesitaba tiempo para pensar. Emily admitió, no esperaba que ese roce significara nada. Pero sí. Y eso me aterrorizó. La voz de Clare se suavizó. ¿Por qué?, preguntó. Porque cuando me preocupo por la gente, la pierdo o se vuelven contra mí. Emily la miró a los ojos por primera vez. Había una tormenta tras ellos, pero también algo más suave ahora. No puedes prometer eso. No, dijo Clare con sinceridad. Pero puedo elegir quedarme. Emily dejó escapar un largo suspiro. No sé cómo hacer esto. Clare sonrió con dulzura. No tienes que hacerlo. Podemos empezar simplemente apareciendo. Un instante de silencio. Entonces Emily dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellas. Su mano rozó la de Clare lentamente, como probando la temperatura de algo nuevo. Esta vez, cuando se tocaron, fue diferente. Fue silencioso. Fue sincero. Fue un comienzo. Cuando se separaron, los ojos de Clare brillaron. Por cierto, llegas tarde a la final, sonrió Emily con suficiencia. Entonces supongo que mejor jugaré como un demonio para compensarlo. La final empezó con ruido, el silbato agudo del árbitro, las zapatillas golpeando el suelo, el murmullo del público creciendo como una marea creciente. Pero Clare solo oía el espacio a su derecha, el espacio de Emily, todavía vacío.
Había prometido aparecer. Había aparecido en el pasillo, en ese toque. Pero no en la cancha. Todavía no. Clare intentó concentrarse. Le temblaban un poco las manos en el primer saque y no tenía el ritmo adecuado. Durante la primera jugada, el entrenador Jenkins caminaba de un lado a otro por la banda, dando órdenes. Pero Clare apenas lo oía. El ritmo que habían construido juntos se había esfumado. Al final del primer set, su equipo estaba abajo. Clare se sentó en el banquillo, con la toalla apretada contra la frente, intentando respirar a pesar de la frustración que se acumulaba en su pecho. Echaba de menos la voz de Emily. Su presencia, esa energía que conectaba con la tierra y hacía que todo pareciera posible. Al otro lado de la cancha, la entrenadora Miller permanecía tranquila junto a su equipo. La misma mujer que había desgarrado el pasado de Emily casi la había destrozado. Clare la miró con la mandíbula apretada. Tenía que ser fuerte, si no por ella misma, al menos por Emily. Cuando empezó el segundo set, Clare se esforzó más. Dirigió las jugadas con más confianza, luchó por cada punto, se lanzó tras cada pelota, algo la quemaba por dentro, no solo adrenalina, sino algo más profundo, lealtad, rabia, esperanza. Consiguieron acortar la diferencia de puntos, solo unos pocos más, y estarían empatadas. El público percibió el cambio y comenzó a congregarse tras ellas. Y entonces se abrió la puerta del gimnasio. Emily entró silenciosamente, con su camiseta puesta, el pelo recogido y la mirada fija en la cancha. Clare la vio y sintió un vuelco. No gritó. No sonrió. Solo asintió con la cabeza, como si preguntara. Emily asintió con la cabeza, un sí. El entrenador Jenkins se giró sorprendido. Emily corrió hacia el banquillo, quitándose la chaqueta de calentamiento. ¿Segura?, preguntó. Emily sostuvo su mirada. Lo estoy. Entró en la cancha y se sentó junto a Clare. Sin una entrada dramática, sin palabras, solo presencia. Clare sintió que su respiración se calmaba. El ritmo había regresado. Con el regreso de Emily, el equipo cambió, todo volvió a funcionar, los pases eran más precisos, las jugadas más cerradas, la energía más concentrada. La conexión entre las dos chicas era palpable. Cuando Clare hizo una atajada audaz, Emily ya estaba en posición de devolverla. Cuando Emily remató un punto crucial, Clare fue la primera en vitorear. Estaban sincronizadas, no solo como jugadoras, sino como algo más. Al final del último set, el marcador estaba empatado. Un último punto lo decidiría. Clare miró a Emily. Emily le dedicó un pequeño asentimiento, ese tipo de apoyo firme y silencioso que siempre le había ofrecido. Clare sacó. El juego se alargó, ambos equipos se negaron a ceder. Hasta que Emily saltó para bloquear y la pelota se estrelló contra el suelo del otro lado. Punto de partido. La multitud estalló. Sus compañeras invadieron la cancha, pero Clare no celebró. Se giró hacia Emily, con el pecho agitado y el corazón abierto, y por segunda vez ese día, se tocaron. Esta vez rodeadas de vítores, movimiento, alegría. No había nada oculto, ni miedo, ni disculpas, solo verdad. Cuando se separaron, Emily rió quedamente. Supongo que eso cuenta como presentarse. Clare sonrió finalmente, y en ese instante, el ruido del gimnasio se desvaneció. Ya no había fantasmas en la habitación, solo dos chicas que se habían abierto paso entre el silencio, la duda y el miedo, y se habían elegido mutuamente. El viaje de vuelta en autobús se sintió diferente, no solo porque habían ganado, aunque eso ya era motivo suficiente para celebrar, sino porque algo se había establecido entre Emily y Clare. Algo tácito pero innegablemente presente. Se sentaron juntas en la penúltima fila, no escondidas, ni escondidas, simplemente allí,
una al lado de la otra. De vez en cuando, Clare rozaba ligeramente los dedos de Emily con los suyos, y Emily no se inmutaba. Ni siquiera se dio cuenta de lo fuerte que se había estado abrazando todas estas semanas hasta que finalmente se soltó. El equipo hacía mucho ruido a su alrededor, narrando jugadas con demasiado dramatismo, pasando bolsas de bocadillos como si fueran cromos. Pero en medio del ruido, Emily encontró una paz que no había sentido en mucho tiempo. Cuando Clare se inclinó y murmuró, «Lo logramos», con su cálido aliento cerca del oído de Emily, Emily asintió. «Lo logramos», dijo, refiriéndose a algo más que el partido. De vuelta en el campus, la celebración fue breve pero dulce. El entrenador Jenkins dio su habitual discurso brusco sobre determinación y compromiso, seguido de una inusual sonrisa. El trofeo del campeonato se colocó en su vitrina fuera del gimnasio, y una foto grupal, sudorosa, cansada y radiante, se publicó directamente en las redes sociales de la universidad. Pero nada de eso comparado con lo que sucedió 2 días después. El entrenamiento terminó temprano. El equipo salió, dejando solo a Emily y Clare, estirando en el silencioso gimnasio. Clare tarareaba en voz baja, despatarrada en el suelo con una pierna doblada sobre la otra. Emily la observó un momento antes de decir finalmente, «Quiero hablar». Clare se incorporó de inmediato. «De acuerdo». Emily se puso de pie, caminando hacia el centro de la cancha. Miró las vigas, las luces, el techo, como buscando las palabras adecuadas en las vigas de arriba. «No he sabido hacer esto, nada de esto», empezó. «Siempre se me ha dado bien mantener la cabeza baja, no estorbar. Pero contigo». Miró a Clare directamente. «Contigo, no quiero desaparecer». Clare se acercó. Su voz era suave. «Entonces no lo hagas». Emily dejó escapar un suspiro. «No quiero que esto sea temporal. No quiero que sea algo que finjamos que no pasó. Una vez que termine la temporada, no tiene por qué ser así». Clare dijo, «Nosotras decidimos qué es». Hubo un instante de silencio. Entonces Clare añadió, «Sé lo pesado que ha sido todo esto para ti. No espero que te precipites, pero necesito que sepas que estoy aquí. No solo como tu compañera de equipo o de habitación. Estoy aquí si me necesitas». Emily asintió lentamente. «Sí, quiero. De verdad». Clare sonrió, y algo se alivió en los hombros de Emily, como si su cuerpo finalmente se hubiera adaptado a lo que su corazón ya sabía. Estaban allí, en el centro de la cancha, rodeadas de gradas vacías y el leve eco de los entrenamientos anteriores. Pero en ese espacio silencioso, algo nuevo comenzó. «No soy perfecta», añadió Emily, casi riéndose de sí misma. «Probablemente lo fastidies 100 veces». Clare le tomó la mano. «Entonces lo resolveremos, 100 veces, juntas». No se tocaron, no entonces. No hacía falta. La forma en que Clare cogió la mano de Emily, la forma en que sus dedos se entrelazaron sin dudarlo, eso fue suficiente por ahora. Presentarse fue lo más valiente que pudieron hacer, y ambas lo acababan de hacer. El gimnasio volvió a estar en silencio, no el silencio que surge del vacío, sino el que sigue a algo real, como una respiración profunda después de una tormenta. Las luces del marcador estaban apagadas, las gradas plegadas y el último eco de los balones de voleibol rebotando se había desvanecido hacía horas. Emily estaba en la cancha central, rozando con los dedos la cinta adhesiva desgastada bajo sus zapatos. Miró a su alrededor lentamente, como si viera el espacio por primera vez, no como un campo de batalla, sino como algo más suave, familiar. Clare entró por la puerta lateral, con el pelo aún húmedo de la ducha y las mangas de la sudadera arremangadas. Vio a Emily al instante y se acercó a ella sin decir palabra. Se encontraron en la red. Ninguna intentó coger el balón esta vez.
sin ejercicios, sin ruido, solo presencia. La voz de Emily rompió el silencio. ¿Recuerdas la primera vez que estuvimos aquí? Clare sonrió. No me dirigiste la palabra. No sabía cómo, respondió Emily. La miró con la mirada fija. De todas formas, seguías apareciendo. Clare se encogió de hombros con suavidad. Creo que sabía que valía la pena esperar por ti. Eso le arrancó una risa entrecortada a Emily. Pequeña pero sincera, retrocedió un paso y se dejó caer al suelo con las piernas cruzadas. Clare se unió a ella, rozándose las rodillas. Se sentaron una frente a la otra en medio de la cancha, donde se habían ganado tantos partidos, y algunos casi perdidos. Emily miró al techo. He tenido miedo de que me vieran durante tanto tiempo. De que me reconocieran. Clare no la apresuró. Dejó que las palabras fluyeran como quisieran. Pero tú me viste de todos modos, incluso cuando yo no quería. Clare asintió en voz baja. No quise entrar a la fuerza. No lo hiciste, dijo Emily. Esperaste en la puerta. Por fin tuve el valor de abrir. Había algo tan tranquilo en el gimnasio en ese momento, sin ecos, sin silbidos, sin movimiento, sino la cercanía lenta e intencionada de dos personas que finalmente se deshacían del miedo que las había separado. Emily se inclinó hacia adelante, rozando la rodilla de Clare con los dedos. No quiero fingir más, ni en la cancha, ni fuera de ella. Clare se inclinó, apoyando suavemente la frente contra la de Emily. Entonces no lo hagas. Se quedaron así un rato, una suave inclinación, un roce silencioso. Sin presión para actuar, solo dos corazones adaptándose al ritmo que habían construido juntos. Afuera, el sol se ponía por los altos ventanales, proyectando largas líneas doradas sobre el suelo. La luz rozaba sus hombros, sus manos, el espacio que las separaba. Clare bajó la mirada hacia sus dedos. ¿Qué pasa ahora? Emily sonrió, una sonrisa suave y sincera que le iluminó el rostro. Lo que queramos. Clare le devolvió la sonrisa. ¿De verdad vamos a hacer esto? Ya lo estamos haciendo. Sus manos se encontraron con naturalidad, sin dudarlo. No necesitaban un gesto grandilocuente, ni allí ni ahora. Porque lo más poderoso que podían hacer no era dramático ni escandaloso. Era elegirse una y otra vez, en habitaciones tranquilas, en gimnasios abarrotados, durante los partidos y en cualquier otro momento. Al levantarse para irse, Emily volvió a mirar la red. Ya no era una separación, solo un hilo que las había unido. Un mes después, el gimnasio estaba más ruidoso que nunca. La temporada estaba en pleno apogeo, y con el título aún fresco en la memoria de todos, las gradas estaban más llenas, los partidos más disputados y las expectativas más altas. Pero nada de eso asustaba ya a Emily. Se movía por la cancha con confianza, no solo como jugadora, sino como alguien que por fin había dejado de huir de sí misma. Clare se paró frente a ella durante los calentamientos, sonriendo con suficiencia tras un pase perfecto. Te estás poniendo chulesca, Morgan. Solo te estoy haciendo esforzarte más, Quark, replicó Emily, echándose la coleta por encima del hombro. Emily sonrió. Las bromas se habían vuelto rutinarias, juguetonas, espontáneas, como tantas otras cosas entre ellas ahora. Todavía había desafíos, días en que Emily se quedaba callada, en que Clare necesitaba dar un paso atrás y esperar, y días en que Clare no estaba segura de si estaba haciendo lo suficiente o diciendo lo correcto. Pero hablaban. Aparecían una y otra vez, esa era la diferencia ahora. Más tarde esa noche, el equipo se reunió en su lugar favorito después de ganar un partido en casa, una pequeña cafetería cerca del campus, donde el dueño les ofrecía descuentos y les permitía juntar mesas. El lugar bullía de risas y energía.
Nadie pestañeó cuando Emily le tomó la mano a Clare por debajo de la mesa. Ya no era un secreto, no tenía por qué serlo. Cuando alguien les tomó una foto, no se separaron. De hecho, Clare se apoyó en el hombro de Emily en el último segundo, rozando su mejilla con la suya. Más tarde, la foto aparecería en la página del equipo, sin necesidad de pie de foto, solo caras sonrientes, amigos, compañeros y dos chicas sentadas lo suficientemente cerca como para decir, no nos escondemos. Esa noche, de vuelta en su dormitorio compartido, se sentaron con las piernas cruzadas en la cama de Emily, medio comiendo comida para llevar, medio riéndose de nada. Me gusta esta versión de ti, dijo Clare de repente, empujando a Emily con el pie. Esta, la que me roba los dumplings y deja sus calcetines por todas partes. Emily sonrió con suficiencia. Suena a que es para quedarse. Clare se quedó en silencio por un momento. ¿Entonces eres feliz? Emily hizo una pausa, mirándola de verdad. Luego asintió. No sabía que podía hacerlo, no así. Clare sonrió, arrastrándose hacia adelante hasta que sus frentes se tocaron. Esto es solo el principio, ¿sabes?, susurró. Lo sé, respondió Emily, y estoy lista para ello. Se tocaron suave y pausadamente. No había público mirándola, ni un campeonato en juego, solo dos corazones aprendiendo a latir juntos día tras día. Lo que viniera después, lo afrontarían, como siempre lo habían hecho, juntas. Bajo el mismo cielo.